Bueno, mis amados hermanos, la semana pasada estuvimos hablando sobre el poder de la gratitud. Los que estuvieron aquí presentes, pues, escucharon la prédica y vieron por línea. Quiero que estuvimos hablando sobre el poder de la gratitud. Y vimos que la palabra nos enseña en el libro de Primera de 5:18 que debemos de darle gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Debemos darle gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tengamos en cuenta, hermanos, que aquí nos dice claramente que debemos darle gracias a Dios en qué? En todo. En todo. No solamente en lo que pensamos que todo es gracia, sino en todo, en todo. Pero para que nosotros entendamos, hermanos, podamos comprender mejor este versículo, darle gracias a Dios en todo. Tenemos, hermanos, que entender que el versículo dice que le damos gracias a Dios en todo, en lo bueno o no tan bueno, en la tristeza, en la alegría, en la salud o enfermedad, o aún en estos momentos, hermanos, de pandemia que estamos pasando de incertidumbre. Estamos atravesando días difíciles, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Darle gracias a Dios en todo. Esa es la palabra de Dios, darle gracias a Dios en todo. Entonces no podemos nosotros como iglesia, como creyentes, estar tristes, aburridos, pesadumbrosos, porque estamos pasando momentos difíciles. No, el Señor queremos gracias en todo, en todo, en todo. Pero yo sé que muchos en este momento pensarán, bueno, pero el pastor está un poquito como desequilibrado, porque ¿cómo le vamos a dar gracias a Dios por todo si estamos viviendo momentos difíciles? Pero también yo sé, hermanos, y comprendo que es muy difícil para la mente humana entender que tengo que darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo. Es muy difícil. Cualquier persona dice, pero ¿cómo vamos a darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo? Pues la palabra de Dios nos dice que damos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, por eso, hermanos, nosotros necesitamos entender primeramente lo que nos enseña el apóstol Pablo en su libro a los Romanos. Para que nosotros podamos darle gracias a Dios en todo y con libertad y gozosos por lo que está pasando, necesitamos entender lo que el apóstol Pablo enseña en su libro Romanos. Es necesario que nosotros entendamos y recordemos que la epístola a los Romanos es una de las más largas que el apóstol Pablo escribió, ¿verdad? Y muchos teólogos coinciden en que es la más importante por el contenido teológico y doctrinal que está en ese libro de Romanos. Esta epístola contiene su aplicación más completa de la justificación por la fe en Jesucristo, más que por las obras y la ceremonia de la ley de Moisés. O sea, es una epístola, hermanos, que tiene una teología y tiene una doctrina que para el ser humano, para nosotros creyentes, es la base fundamental de nuestra fe. En los primeros 11 capítulos de la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo nos habla del plan redentor de Dios para la salvación tanto de los judíos como de los gentiles, ¿verdad? Y en ese capítulo, en el versículo 36, encontramos una enseñanza primordial. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros creyentes, entendamos ese plan divino, ese plan que Dios tiene para su iglesia y para la humanidad. Pues yo repito, para que podamos darle gracias a Dios en todo, como es su voluntad, hermanos, necesitamos entender por qué el Señor nos dice que debemos gracias a Dios en todo. Por eso vamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, que nos dice de la siguiente manera. Dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Un versículo muy sencillo, ¿verdad? Muchos dirán, ¿pero qué? Pero claramente nos dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando nosotros comprendemos bien, hermanos, estas tres verdades en nuestra vida, cuando tú y yo realmente encontramos sentido y vemos que la palabra nos ilumina y nos revela esas tres verdades, que todas las cosas proceden de Él y que todas las cosas existen por Él y que todas las cosas son para Él, nos será mucho más fácil, hermanos, a nosotros entender y darle la gloria a Dios y estar agradecido por todo, en medio de todas las circunstancias que estamos atravesando el día de hoy.
Por ejemplo, en este momento, ahora mismo, lo que estamos viviendo en la actualidad, nosotros estamos viviendo una incertidumbre. No hay nada prometedor, ¿verdad? Para nosotros miramos todo es un caos, un desorden, no hay nada prometedor. Por decir algo, miramos la política ahora en las elecciones. Es una balanza que para el lado que se incline para uno o para otro, no hay nada prometedor. Porque si inclina para un lado, ya saben las consecuencias. Y si inclina para otro, ya saben. Entonces, no hay nada prometedor. Nosotros no estamos sin ninguna sin una esperanza, sin viendo algo prometedor. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que hoy en día estamos viviendo un tiempo que no tenemos nada seguro, ¿verdad? No tenemos nada seguro, nada seguro. Y en este mundo no hay nada. En el día de hoy, todo ha cambiado. En nuestra vida todo ha cambiado. Nuestra rutina, nuestra comodidad, nuestra familia, nuestro trabajo, la vida que llevábamos, que nosotros estamos acostumbrados a llevar, se vio de un momento a otro distorsionada. Nos tocó cambiar radicalmente todo, hermanos, todo. Hoy en día, inclusive, no podemos ni hablar, visitar los familiares, no podemos reunirnos, no, o sea, todo se vio truncado y tuvimos que cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque la situación que estamos atravesando es difícil. No solamente hoy vamos a hablar del coronavirus, que esa fue la gota que rebosó la copa, sino que vamos a hablar, hermanos, de la economía. Vamos a hablar de la corrupción política, no solamente en este país, sino en todos los países del mundo. Hemos visto, escuchado y sabemos, entendemos que en muchos países, sucedió lo que sucedió aquí, que las elecciones han sido saboteadas y que ha ganado uno u otro. O sea, no vamos a hablar de política nada. Vamos a hablar, hermanos, no solamente de la política, sino que vamos a hablar, hermanos, de la salud el mundial, que es un caos. La salud mundial es un caos. Vaya usted a un hospital, vaya usted pida cita médica, vaya usted busque un doctor, y no estoy hablando más de los médicos, doctores, gracias por ellos, pero estoy diciendo que el sistema de salud está en un caos tan tremendo que se volvió fue un negocio ya para la gente. Vaya usted, compre una medicina y no sabe ni qué es lo que está comprando, pero los precios son increíbles. Entonces, la salud, hablemos de la seguridad mundial, no solamente en los países de nosotros, no, aquí en los Estados Unidos, la seguridad ya es increíble. No hay seguridad. Hablemos, hermanos, de la pobreza mundial. ¿Cuántos países, hermanos, hay pobres? Aún aquí en nuestra nación, nuestra querida Florida, nuestro querido Estados Unidos, ¿cuánta pobreza hay? Que la gente dice, no, pero es que los Estados Unidos son ricos. Sí, pero hay pobreza también, hay pobreza. Vamos a hablar, hermanos, del maltrato, del abuso infantil, del abuso de los matrimonios. Vamos a hablar de la esclavitud y toda la descomposición mundial a la que estamos expuestos el día de hoy. Por eso digo que para donde nosotros miremos no encontramos un horizonte. Cuando nosotros miremos, hermanos, no encontramos, hermanos, algo prometedor, sino todo está hecho un caos. Todo está hecho, ¿qué? Un caos. Entonces, nosotros estamos expuestos hoy en día a ese caos, Y eso nos trae a nosotros temor. Muchas personas, muchos creyentes, les da temor lo que están viviendo. Y por eso dicen, pero ¿qué le vamos a dar gracias a Dios por lo que estamos viviendo? Si todo esto está hecho un caos, todo esto está revuelto, todo este mundo está hacia arriba, ¿qué le vamos a darle, Señor? Gracias. Muchos se quejan, reniegan y se preguntan, pero ¿dónde está Dios en medio de este caos? Yo he escuchado a muchos creyentes de años dicen, pero ¿dónde está Dios en medio de este caos? ¿Dónde está el Señor? Que estamos atravesando momentos difíciles, pero ¿dónde está Dios? Y piensan y dicen, Dios se ha olvidado de nosotros. Es el pensamiento, aún de los creyentes y los no creyentes. Dicen, pero ¿dónde está su Dios? Su Dios no es un Dios poderoso. ¿Dónde está Dios? ¿Se olvidó de su pueblo? ¿Se olvidó de su iglesia? ¿Se olvidó de nosotros? Y déjenme decirles, hermanos, que no es así. Dios no se ha olvidado de nosotros, ni se ha olvidado de su pueblo. Los que piensan así, de esta manera, no han leído la Biblia y ni mucho menos han creído ni creen en Dios. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se ha olvidado de ti ni de mí. Porque la Biblia, hermanos, nos dice a través de todas sus enseñanzas
que Dios es un Dios que soberano. Dios es un Dios que desde el comienzo de la creación, Él ha estado, está y estará presente, siempre gobernando en todos los acontecimientos que vivimos en el pasado, en el presente y en el futuro. Quiero repetir esto, hermanos. Dios no se ha olvidado de sus hijos. Dios no se ha olvidado de su iglesia. Dios no se ha olvidado de ti ni de mí. Porque la Biblia, la palabra de Dios, en todas sus enseñanzas, en todas sus páginas, todos sus versículos, nos enseña que Dios es un Dios que soberano. Que Dios es un Dios que desde el principio de la creación Él ha estado, está y estará que presente, siempre gobernando en todos los acontecimientos que vivimos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios no se ha olvidado de la iglesia. Dios no se ha olvidado de ti, ni de mí, ni lo que está ocurriendo hoy en día mundialmente se le ha escapado de las manos de Dios. Dios es un Dios que gobernador de todo lo que sucede en el mundo. Hermanos, este versículo, Romanos 11:36, es un versículo de una promesa para nosotros. Es un versículo que nos tiene que dar seguridad. ¿Para qué? Para los que creemos en su palabra. Porque cuando nosotros leemos que nos dice, porque de Él y para Él, perdón, porque de Él, por Él y para Él son todas cosas, nos está hablando del pasado, del presente y del futuro. Y ahí nos dice y nos deja ver que Dios es un Dios que ha estado presente, gobernando siempre todos los acontecimientos del mundo. Porque todas las cosas proceden de Él. Génesis 1:1 nos dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Quién creó el modo de vivir? ¿Quién creó tu vida? ¿Quién te dio vida? Dios. La Biblia nos dice que Dios es el creador de todas las cosas que existen. No hay nada que no haya sido creado por Dios. Incluso, hermanos, todas las cosas que como seres humanos creemos, inventado, creer, ya están en la palabra de Dios. Todo lo que estamos viendo ya está escrito en la palabra de Dios. Vayan a mirar la palabra y encontramos todos los inventos que hay. Ahora, tengamos en cuenta que cuando Dios creó todas las cosas, al llegar al ser humano, esto es importante, al llegar al ser humano, Él se detuvo un poco más tiempo. Se detuvo un poquito más tiempo. Y dice la Biblia que a diferencia de toda la creación, Dios hizo al ser humano ¿qué? A su imagen y semejanza de Él. No le dijo, hágase la luz, haga el ser humano, sino que se detuvo un momento más tiempo. Tomó un poquito más de un tiempo y para hacer la creación de la humanidad, para crearte a ti y a mí, Él se detuvo un momento y dice la palabra de Dios que al ser humano lo creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, todas las cosas proceden de ¿quién? De Dios. Porque todas las cosas existen por Él. Hechos 17:24 nos dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos, ¿por qué? Por manos humanas. Hermanos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros muchas veces no vemos, ni creemos, ni entendemos que Dios habita en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos pensando y acostumbrados que Dios solamente habita en el gran templo, en la gran iglesia, en el gran edificio que tenemos. Y por eso muchas veces no entendemos que Dios existe, todas las cosas, ¿por qué? Por Él. Dios no está solamente en la iglesia los domingos. Dios está cada día, cada segundo de tu vida, en tu corazón, en tu vida. Dios no es un Dios dominguero. Ni dice que Él habita en los templos hechos por manos de hombres. Todas las cosas son ¿qué? Para Él. Efesios 2:10 dice, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que hacemos ¿qué? En ellas. Todas las cosas son ¿qué? Para Él. Dios nos creó y Dios preparó unas buenas obras para que tú y yo andemos por ellas. ¿Verdad? Mis amados hermanos, lo que quiero decir es que por ningún motivo nosotros debemos sentirnos tristes, desanimados o con miedo por lo que estamos atravesando o viviendo.
No podemos como iglesia pensar que Dios se olvidó o que se le escapó algo de lo que está sucediendo. No podemos pensar que este coronavirus que no se ve se le escapó a la mano de Dios, que es algo imprevisto para Dios. No lo podemos pensar. No podemos pensar, hermanos, que lo que se escucha, los rumores que se oyen, es porque al Señor se le pasó por las manos. Porque como ya dijimos anteriormente, en toda la historia está ligada cada acontecimiento que sucederá y sucedió, está ligado cada acontecimiento. ¿Para qué? Para el plan de redención. Por eso es que vemos que la Biblia tiene un hilo conductor de Génesis a Apocalipsis. Y ahí encontramos el plan de redención del Señor. Y todos los acontecimientos que han pasado, que han transcurrido, que están pasando, que están transcurriendo y que van a pasar, todos los acontecimientos, hermanos, están ligados. ¿Para qué? Para que se cumpla el plan de redención del Señor. Miremos algunos ejemplos, hermanos. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos relata y nos habla de grandes reinos, grandes imperios, grandes naciones. Y vemos que Dios tenía un plan con cada uno de ellos. Y lo que le ocurrió en el destino de cada uno de ellos ya estaba, ¿qué? Ya estaba consentido por el Señor. Ya estaba en el plan de Dios que el Señor tenía. ¿Para qué? Para que se siguiera el curso que tenía Dios para su iglesia y la humanidad. Todos estos grandes imperios que nosotros leemos de Babilonia, de Roma, de los persas, todo eso está ligado. Y si tú vayas a dar cuenta, todo lo que le ocurrió, todo lo que transcurrió en las culturas están ligadas y todo lleva un hilo conductor. ¿Para qué? Para que se cumpla el plan de Dios de su redención para su pueblo y su iglesia. Dios tiene el control de todo. Deuteronomios 32:8 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos según el número de sus hijos en Israel. Imagínense, Dios estableció el límite y el número de sus hijos. Ahí vemos el poderío de Dios. Dios dice que el Señor estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. O sea, no salieron todos los que querían, ni fueron hasta donde querían. Dios estableció el límite y el número de los hijos ¿de qué? De Israel. Vemos que el Señor estableció de acuerdo a su voluntad y al plan divino cuáles eran los límites y cuál es el número de los hijos de Israel. Esto nos deja ver, hermanos, más que Dios es un soberano y que sobre toda la historia, lo que ha ocurrido, que ocurre, no es la voluntad del pueblo, sino la voluntad de Dios para que la historia siga su curso. Puede que venga una persecución a la iglesia. Está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Está escrito en la palabra de Dios. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que el Señor tiene un plan perfecto para que cada uno de sus hijos y para su iglesia sigan adelante. Tengamos en cuenta que nada ni nadie puede tener la palabra de Dios. Nada ni nadie puede acabar con su iglesia. Dios tiene un plan perfecto. ¿Para qué? Para que cada uno de sus hijos y cada iglesia siga adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el centro del universo. Dios es el centro de la historia. Dios es el centro del mundo. Y nosotros estamos en el centro del corazón de Dios. ¿Quién? Su iglesia. ¿Escucharon bien? Dios es el centro del mundo. Dios es el centro del universo. Todo gira en torno a Dios. Dios es el centro. Y tú y yo como iglesia estamos en el centro del centro. Estamos en el corazón de Dios. La Biblia nos enseña que desde el comienzo el Señor ama y cuida su iglesia, ¿verdad? Siempre Dios ama a su iglesia. Acordémonos que cuando la conversión de Saulo, la Biblia dice en el libro de Hechos 9, que Saulo, dice el versículo de Hechos 9, dice que Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algún hombre o mujer en ese camino, los traería presente a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, la pregunta del Señor no fue: Saulo, Saulo, ¿por qué persigue a mis discípulos? ¿Por qué persigue a mi iglesia? Dijo: ¿por qué qué? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué me persigues? Hermanos, el Señor está tan identificado, Cristo está tan identificado con su iglesia, que perseguir y mostrar o perseguir a los suyos o atentar contra los suyos es perseguir y maltratarlo a Él. Por eso Él le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a esta gente? ¿Por qué persigues a este pueblo? Le dijo: ¿por qué me persigues? Se identificó inmediatamente que el que le quiera hacer un mal, un daño a uno de sus hijos, se lo está haciendo ¿qué? A él directamente. Si seguimos mirando, hermanos, en el Antiguo Testamento, desde la historia de Adán, la esclavitud del pueblo de Israel, el éxodo, las batallas, los pactos, las promesas y todo lo que nos habla y nos relata la palabra de Dios, vemos que todo está ligado en el poderío y el control de Dios. Nada se escapa de sus planes. Por ejemplo, en el éxodo dice la palabra de Dios que Dios le endureció el corazón ¿a quién? Al faraón. El pueblo no salió en el tiempo que quería, no porque Faraón fuera malo, no, porque Dios endureció el corazón del faraón. ¿Con qué? Con un propósito preciso. Dios endureció el corazón del faraón. Ahora, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se menciona a César Augusto. Nosotros decimos: pero en César Augusto se menciona en el Nuevo Testamento. Y vemos, hermanos, que nos relata que César Augusto, él promulgó un edicto que todo el mundo fuera que empadronado, que todo el mundo tenía que ir a hacer un censo, a ser contado, ¿verdad? ¿Ustedes creen, hermanos, que este censo o este edicto se le salió de las manos del Señor? ¿Ustedes creen que este censo o este edicto no estaba en los planes de Dios? Pues déjenme decirles, hermanos, que gracias a este edicto obligó a José y a María a trasladarse a Jerusalén. Y de esa manera fue que se cumplió la promesa que está en Miqueas 5. ¿Han pensado eso? José y María no se trasladaron a Jerusalén simplemente porque hicieron, no, porque hubo un edicto y Dios usó ese edicto para forzar a José y a María a ir a ¿dónde? A Jerusalén. Y así se cumplió la promesa de Miqueas. Miqueas 5 dice: pero tú, Belén, Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Se cumplió la promesa por medio de ¿qué? Del edicto que hizo César. Ahora, veamos nosotros también que Dios usó ese edicto ¿para qué? Para los planes de Dios. Pero veamos otro emperador que es nombrado en los evangelios. Ese Herodes el Grande. ¿Se acuerdan de Herodes el Grande? Herodes el Grande. La Biblia nos dice que este emperador, al sentirse burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en todos alrededores conforme el tiempo indicado por los sabios. Conocemos la historia, ¿verdad? Que los sabios llegaron ahí y el emperador quiso que le digan dónde estaba el sitio donde había sido un niño, pero como los sabios no lo hicieron, él se puso bravo y ordenó inmediatamente que todos los niños fueran asesinados, que todos los niños fueran muertos. Hermanos, y veamos qué pasó aquí. Con esto que Herodes el Grande ordenó, obligó el regreso de José y de María y de Jesús a Nazaret. ¿Para qué? Para que Jesús se quedara en Nazaret. Ellos no se devolvieron por coincidencia, sino se vieron obligados a salir de ahí. ¿Por qué? Porque iban a matar al niño. Ellos fueron ¿a dónde? A Nazaret. ¿Para qué? Para que Jesús se quedara en Nazaret. Hermanos, aquí podemos ver, hermanos, darnos cuenta que todo lo que ocurre en el mundo sucede bajo la voluntad de Dios.
estos edictos, estos planes, estas leyes que han salido, que saldrán y que están saliendo, no se le ha escapado a Dios. Dios tiene el control y Dios va a usar cada cosa en su momento. No podemos, hermanos, seguir como iglesia atemorizados, pensando que vamos a hacer, se va a acabar la iglesia, vamos a desaparecer. Hoy en día escuchamos que hay un plan, ¿para qué? Para perseguir y acabar con la iglesia, ¿verdad? Lo escuchamos, ¿verdad? Lo escuchamos todos los días. Y esto no es un secreto, eso está escrito en la palabra de Dios. Pero esto tampoco se le ha salido de la mano de Dios. Esto que están intentando y que se ha visto en noticias, que hemos escuchado los rumores que hay, que quieren acabar con la iglesia, que quieren terminar la iglesia, no se le ha escapado a la mano de Dios. Eso estaba escrito ya en su palabra. Escuchamos, hermanos, que hay un plan donde forman parte organizaciones mundiales poderosas, organizaciones mundiales conocidas. Escuchamos que hay hombres con inmensas fortunas que se han unido, ¿para qué? Para hacerle mal a la iglesia. Eso lo escuchamos, no necesitamos decir los nombres de quiénes ni los apellidos, porque todos lo sabemos, lo hemos escuchado. Escuchamos, hermanos, que la meta es acabar con la iglesia. Pero yo deseo que hoy nosotros entendamos que aún en esos planes macabros que se han salido de las mentes retorcidas está el plan de Dios. Esto que estamos viendo, que está transcurriendo, eso es el plan de Dios. Así como en el pasado Dios ha usado personas inconversas para que su plan se cumpla, asimismo Dios está permitiendo que lo que está sucediendo se acomode. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se cumpla y veamos el plan de Dios. ¿Para qué? Para su iglesia. Hermanos, Dios muchas veces usa a inconversos para cumplir sus propósitos. ¿Está bien? Dios usa inconversos. Vemos que usó a Herodes el Grande. Es lejos de imaginarse que esa ley de mandar matar a los niños iba a permitir que Jesús se creara nacer. San Augusto, lejos de pensar que a mandar a hacer un edicto para empadronar a su pueblo, iba a permitir que la profecía se cumpliera. Lejos de eso. Entonces Dios muchas veces usa inconversos, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos. Tenemos una ilustración para que entendamos. En un tiempo había una familia humilde y bien pobre que estaba pasando necesidad. Llegó el día en que en su mesa se acabó todo lo de comer. No había ni un pan para comer. El padre, como todos los días, se levantó en la mañana, pero ese día oró más intensamente y oró intensamente y oraba duro, y vivía en un ranchito cerca de un camino donde todo el mundo podía ver hecho lo que pasaba. Y este hombre se arrodilló y lloraba y lloraba y lloraba y le clamaba: Señor, dame hacía un pan para yo colocar a mis hijos en la mesa el día de hoy. Y el hombre clamaba y clamaba, y en una de esas pasaron 3 jóvenes, 3 muchachos que estaban bloqueando por ahí, y escucharon que estaba un hombre llorando, pidiendo un pan a Dios. Se arrimaron a verlo, y sí, el hombre estaba a rodillas llorando y clamaba, ¿no? Y dijeron ellos 3, vamos a jugarle una broma. ¿Qué hicieron? Fueron y compraron 2 panes, de esos grandes, y se lo tiraron por la ventana al viejito. Ellos pensaban que estaban jugando una broma al Señor, pero nunca pensaron que Dios lo estaba usando a ellos. ¿Para qué? Para cumplir el propósito por el cual están orando. Y así pasa en el Señor. Dios usa inconversos para su obra. El Señor se levantó, gracias Dios mío por este milagro. Nunca supo que habían sido unos muchachos locos que han votado. Pero los muchachos locos nunca supieron que el Señor los usó. Ellos pensaban en jugar una broma o hacer algo, pero el Señor los usó. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que Dios a veces usa a personas inconversas. ¿Para qué? Para que los planes de Dios se cumplan. Entonces, como iglesia, nosotros no podemos quedarnos ahí sentados y seguir con miedo y seguir angustiados pensando qué va a pasar con nosotros. Nosotros como iglesia necesitamos, hermanos, levantarnos en oración y en acción de gracias a Dios por todo lo que está sucediendo y permitir que nos fortalezca, pedirle a Dios que nos fortalezca para estar firmes y seguir adelante, pase lo que pase y venga lo que venga. Como iglesia no podemos sentarnos y seguir llorando y quejándonos y lamentándonos y pensar qué va a pasar conmigo, con mi familia, con la iglesia. No, necesitamos, hermanos, levantarnos en oración,
como iglesia necesitamos comenzar a clamarle a Dios que nos fortalezca, que nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para poder seguir adelante en estos tiempos difíciles que vienen. La iglesia del Señor tiene que levantarse. No podemos permitir que nos sigan mirando a la iglesia como una entidad de misericordia, que solamente sirve para llevarle mercados a los pobres, que solamente sirve para llevarle mercados a los hambrientos. Nosotros como iglesia somos más que eso. El Señor, cuando salía a compartir la palabra, llevaba lo que era lo necesario para lo físico, los alimentaba, pero lo principal de Dios era ¿qué? Lo espiritual. No podemos seguir permitiendo que nos vean a nosotros como iglesia, como la identidad que trae misericordia. Tenemos que empezar, hermanos, a pararnos, que la gente reconozca que la iglesia es un plan que nació en el corazón de Dios y que la iglesia está en el corazón de Dios y que nosotros como iglesia jugamos un papel importante en todo esto que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir, la iglesia tiene un papel importante. No podemos seguir dormidos. No vamos a seguir amedrentados, asustados, tristes y confundidos. Es necesario que nos paremos y entendamos que todo es por Él, que ha sido de Él y que es que para Él. Tú y yo nacimos. ¿Por qué? Porque Él quiso. Y tú y yo estamos aquí hoy en la hora del Señor porque el Señor nos llamó a un trabajo. No podemos, hermanos, bajar la guardia. No podemos, hermanos, permitir que venga el enemigo y nos traiga susto y nos saque del camino. Como iglesia es necesario que perdamos el miedo. Es necesario que entendamos, hermanos, que no podemos seguir ahí sentados. Mis amados, nos podrán poner presos a nosotros y de pronto va a suceder. Pero tengan en cuenta que la palabra del Señor nunca podrá tener la presa. Tú y yo podemos estar presos, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue adelante. Nosotros podemos seguir, hermanos, presos, pero la palabra de Dios no se le quita libertad. No hay quien le quite la libertad a la palabra de Dios. Yo pensaba, hermanos, en el apóstol Pablo. Muchas de sus cartas fueron escritas cuando estaba, ¿qué? Preso, ¿verdad? Él no llegó a la cárcel y se sentó y se derrotó, no. Él llegó a la cárcel, ¿a qué? A seguir con la palabra de Dios. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Y así pasa con nosotros. Podemos ir presos, pero su palabra no está presa. Su palabra tiene que seguir ¿qué? Adelante. Pensemos en ese apóstol Pablo, hermano. Este hombre era muy inquieto en las cosas de Dios. Era un hombre, ¿cómo se llama eso? Un hombre esforzado y atrevido en las cosas de Dios. La Biblia no lo dice, pero piensa tú, ¿a cuántos guardias él le compartió? ¿A cuántos guardias él convirtió en que estuvo preso? Yo no creo que el apóstol Pablo en la cárcel estaba ahí sentado llorando, no, yo creo que el apóstol Pablo en la cárcel estaba parado al pie del guardia diciendo el Señor te ama, Cristo te ama y compartiendo a la guardia. ¿A cuántos guardias compartiría? ¿A cuántos guardias convertiría? La Biblia no lo dice, pero pensemos en eso. Pensemos, hermanos, ¿qué haríamos nosotros en el caso de él? En lo que estamos viviendo. ¿Estamos siendo perseguidos? Sí. Pero tenemos, hermanos, la promesa que el Señor está con nosotros y que todo lo que ocurre alrededor de tu vida y de la iglesia está en manos y en control del Señor. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia se levante. Ahora, esto que está sucediendo, hermanos, nos tiene que fortalecer y nos tiene que dar ánimo a nosotros. ¿Para qué? Para comprometernos más con la obra del Señor y seguir adelante, realizando el trabajo al cual fuimos llamados. No podemos pensar, es que esta familia famosa quiere acabar con la iglesia. No, si pensamos en eso, si pensamos que las organizaciones mundiales que están trabajando unidas con las personas que están llevando ese plan macabro, si pensamos que van a acabar con la iglesia, le estamos dando más poderío a ellos que a Dios. Y déjenme decirle que no hay nadie más poderoso que Dios. Y los planes de Dios se van a cumplir. Usando o no usando a quien sea, pero se van a cumplir. No podemos pensar, hermanos, que esas organizaciones o esas personas son más poderosas que nuestro Dios. No le demos más poder al que no se lo merece. Miremos lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios en Isaías 40:15 nos dice: he aquí que las naciones son para él como la gota de agua que cae del cubo
y como polvo menudo en las balanzas les son estimadas. He aquí que las islas son como polvo que se desvanece. Dice la palabra de Dios, que las naciones son para él como la gota de agua que cae del cubo. Cuando tú levantas un balde que sale y cae una gota, eso es la nación para el Señor. Dice Isaías 40:17. Como nada son todas las naciones delante de él. Para él cuentan menos que nada, menos que lo que no es. Estoy refiriéndome que el poderío que nosotros hemos querido darle a la gente que tiene ese plan, Dios está diciendo, ellos para mí son nada. Si puede hacer y deshacer una nación, ¿qué podrá hacer con las personas que le quieren levantar? 40:23 dice, él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa que vana. No podemos seguir, hermanos, dándoles poder a los que pensamos que van a acabar con la iglesia o con la mundo. 40:24 dice, él convierte en nada, perdón, 40:23, el 23 sí, él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como que, como cosa vana. El 40:24 dice, como si nunca hubieran sido plantados, así como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como que, como hojarasca. Hermanos, hoy yo quiero que entendamos, hermanos, que la iglesia de Dios no tiene que vivir obrando y actuar por las noticias que estamos escuchando, por las estadísticas que estamos viendo. Nosotros tenemos que seguir viviendo y actuando por la voluntad de Dios y por lo que Él ha estipulado en su palabra. No hay nadie más poderoso de Dios. Y este coronavirus no se le escapó a la mano de Dios. Este coronavirus está dentro de los planes de Dios para su obra. Gracias a Dios por lo que estamos viviendo. Porque la iglesia está siendo sacudida para que nos levantemos, para que nos despertemos, a comenzar a hacer la obra de Dios, a que la gente deje de mirarnos como una entidad benefactora, pero que entiendan que nosotros como iglesia jugamos un papel muy importante en la vida y la salvación de cada ser humano. A eso nos trajo el Señor este mundo, a servirle a Él, porque todas las cosas son de Él, para Él y de Él. Oremos, hermanos.